La guerra es lo más parecido a un infierno en la tierra. Para algunas mujeres italianas, sin embargo, la Segunda Guerra Mundial fue incluso peor que eso. Cuando los hombres dan rienda suelta a su crueldad, suelen ser iguales de despiadados en cualquiera de los bandos. Poco se habla del violento trato del que fueron víctimas las mujeres italianas cuando las tropas francesas combatieron en Monte Cassino. Tal fue la violencia contra ellas, que hoy se denomina maroquinate a este periodo, para indicar las violaciones en masa y matanzas provocadas por los soldados. El término viene de marroquinadas, por la nacionalidad marroquí de buena parte de los agresores, quienes fueron los Goumiers, soldados coloniales del cuerpo expedicionario francés que pelearon en la batalla de Monte Cassino y fueron conocidos por su saña contra las mujeres. ¿Qué horribles vejaciones debieron padecer estas mujeres italianas mientras el resto del país festejaba su liberación? Zona de cerros, peñascos y montañas. El terror en las alturas. La batalla de Monte Cassino, también conocida como la Batalla por Roma, fue una serie de 4 duros enfrentamientos durante la Segunda Guerra Mundial, peleados por los aliados con la intención final de liberar la capital italiana, por ese entonces en poder de los nazis. En esta guerra, que duró 6 largos años, el conflicto militar global más grande de la historia, se enfrentaron 2 bandos: las potencias del eje, compuestas por Alemania, el Imperio de Japón y el Reino de Italia, y del otro lado estaban los llamados aliados, a los que pertenecían las potencias ya dichas, y a la que se agregan en menor importancia por su bajo poderío bélico: Polonia, China y Francia. Este último país tenía un ejército que peleaba en Italia y fue el protagonista de esta escandalosa historia manchada de sangre, tortura, violación y muerte. Las potencias aliadas estuvieron encabezadas principalmente por Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos países estaban gobernados por el primer ministro británico Winston Churchill, el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, y el premier soviético Joseph Stalin, respectivamente. Se unieron formalmente cuando firmaron la Declaración por las Naciones Unidas el 1 de enero de 1942. Las potencias del eje, a diferencia de ellos, nunca desarrollaron instituciones para coordinar su política exterior ni dirigir operaciones militares conjuntas, pero de todos modos se comprometieron a prestarse mutua ayuda militar y política. A comienzos de 1944, la parte oeste de la línea Gustav, cuyo pivote principal se situaba en las escarpadas pendientes de Monte Cassino, estaba sostenida por los alemanes, que tenían posiciones en los valles de los ríos Gari, Liri y Garigliano y algunos picos y peñascos cercanos, aunque no en la histórica abadía de Monte Cassino. Para ese mismo año, el 14 de mayo, el ejército francés se propuso atravesar un terreno en Monte Cassino, ubicado en la provincia italiana de Frosinone, de la región del Lacio. Gracias a la devastación producida en Francia tras años de ocupación alemana, su ejército en 1944 estaba compuesto en parte por los llamados Goumiers, nombre que recibían los colonos marroquíes más extremistas. Los franceses avanzaron destruyendo las líneas alemanas y permitiendo que los ingleses del 12º Cuerpo Británico lograran romper la resistencia para darles vía libre a los anglosajones y que continuaran a la siguiente defensa de la Wehrmacht, el temible ejército alemán de Adolf Hitler, que, para ese entonces, venía sufriendo una inagotable desmoralización en sus filas juntamente con una retirada no manifiesta en su avanzada europea. Al año siguiente, en septiembre de 1945, finalizaría la contienda mundial con la rendición de Alemania. Quedaría atrás la batalla de Stalingrado, considerada por muchos historiadores como el evento bisagra que determinaría el resultado de la guerra. Las fuerzas aliadas atacaron la abadía de Monte Cassino con 350 toneladas de explosivos entre febrero y mayo de 1944. También realizaron ataques aéreos sobre Monte Cassino y la ciudad de Cassino para derrotar a las fuerzas del Tercer Reich apostadas allí. El general Alphonse Juin, al mando de las tropas francesas, felicitó a sus hombres por el triunfo en la batalla y les dio libertad de acción. Esto demostraría ser un error, ya que en las siguientes horas sucedieron algunos de los más aberrantes crímenes en toda la guerra. Se dice que Juin arengó a sus hombres previamente, asegurándoles que si ganaban esa batalla,
Durante 50 horas serían dueños absolutos de lo que encuentren más allá del enemigo. También les aseguró que nadie los penalizaría por lo que hicieran ni les preguntarían qué estaban haciendo. La noche siguiente, miles de Gumiers recorrieron las laderas de las montañas, rodeando ciudades y pueblos de la región conocida como Ciocharia. Fue el comienzo de la pesadilla, de la oscuridad que hasta el día de hoy cubre la zona de espanto. Los civiles indefensos se vieron obligados a elegir entre dos opciones igualmente terribles: o se enfrentaban al sometimiento más horrible que pudieran imaginar de parte de las fuerzas aliadas, o al fascismo nacional-socialista despiadado, en la vereda de enfrente. Los Gumiers, la reputación de un grupo por demás temerario. Los Gumiers, en su mayoría marroquíes, componían el cuerpo expedicionario francés en el frente italiano. Este estaba integrado también por argelinos, tunecinos y senegaleses. Se los consideraba la tropa irregular francesa y provenían de las colonias que tenía este país en el norte de África. Los más fundamentalistas provenían de Marruecos. Ellos sabían que no eran bien vistos por sus actos salvajes y se comportaban como animales con sus enemigos, haciendo gala de su mala fama. Estos cuerpos estaban formalmente organizados en 4 divisiones comandadas por el general Alphonse Juin, un general de amplia experiencia militar que supo ser amigo de Charles de Gaulle, a quien conoció en el liceo militar. Juin nació en la Argelia francesa y combatió tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, donde fue capturado por los nazis y luego pasó a ser su colaborador. Poco tiempo después, sin embargo, cambió nuevamente de bando y pasó a trabajar al servicio de los aliados. Los colonos integrantes de las filas que Juin dirigía eran un total de 7.833 y vestían la característica túnica de lana verde con bandas multicolores y sandalias de cuerda. No estaban vestidos para el combate, por lo menos como lo entendemos en términos de ir preparados para la guerra. Ese era el uniforme que usaban, era su ropa de todos los días. Portaban la llamada jambia, un arma que evoca misterio y tradición. La jambia es una daga de hoja curva que varía en tamaño según el gusto de quien la porte, y se dice que con ella cortaban las orejas y narices a los enemigos asesinados para hacer collares. En la localidad de Cassino fue donde el ejército de Francia se topó con el duro poderío de los alemanes. Las fuerzas de Adolf Hitler opusieron una resistencia feroz, no resignándose a perder la posición. Hasta ese momento los Gumiers habían avanzado sin grandes dificultades por la península de Italia. 3 grupos de Gumiers, con el nombre de Corps de Montagne, fueron la vanguardia del ataque del cuerpo expedicionario francés a través de los montes Auruncos durante la Operación Diadem, la 4ª y última batalla de Monte Cassino. Fue capturada por los aliados el 18 de mayo de 1944. A pesar de esto, no se los recuerda justamente por haber vencido al ejército nazi, sino por sus atropellos brutales e inhumanos, por el trato despiadado que recibieron sus víctimas, civiles inocentes, objetos de su comportamiento cruel y atroz, propio de bestias que se desquitaron con todo poblador que habitaba el área. Sin importar sexo ni edad, todos eran blancos de sus más feroces apetitos sexuales, espantosamente agresivos y sádicos. No conformes con esto, su apetito material hizo que irrumpieran en casas y se llevaran todo lo que para ellos era de valor. Si alguien se oponía, era peor. Todo esto se hizo bajo el aval del comandante francés, que los motivó para que llevaran adelante tan cruento horror, y con el silencio del general de Gaulle, a pesar de saber de estos acontecimientos y ser la autoridad militar máxima. Los Gumiers eran una fuerza de choque desprestigiada, a la que nadie tenía ningún respeto. Se comportaban con muy malos tratos con sus adversarios y prisioneros. Y los alemanes eran conscientes de esto. Las fuerzas del Tercer Reich, que habían dejado parcialmente indefensa la zona de Montepetrella, al este de Cassino, sabían que solo las tropas de montaña marroquíes podrían haber logrado sobrevivir en esa región y no se equivocaron. Conociendo de lo que eran capaces, los germanos advirtieron a la población civil del peligro que se avecinaba con un lanzamiento aéreo de panfletos, incitándolos a huir ese mismo mes de mayo. A pesar del terror inminente, no todos estaban dispuestos a acatar el mensaje de advertencia que les estaba dando desde el cielo su propio enemigo, que ocupaba el país. Los únicos que llegaron a salvarse fueron muchos niños evacuados por la fascista Guardia Nacional Republicana. Los enviaron a colonias en la zona de Rímini,
pero la gran mayoría se refugió en la meseta de Poleka, un territorio ubicado debajo del monte Petrella. Pero esto no fue suficiente para los entrenados soldados africanos acostumbrados a las montañas, por lo que no les llevó mucho tiempo y esfuerzo llegar hasta allí. Las víctimas, las voces silenciadas del horror. Es conocida la historia de los soldados rusos del Ejército Rojo hacia finales de la guerra, cuando avanzaban a tomar Berlín, que violaban a cuanta mujer se les cruzara a su paso, o también la aberrante historia de los prostíbulos militares nazis. De eso se sabe, pero de estos atropellos tan o más graves se cuenta poco. Tal vez su historia es menos conocida porque las autoridades francesas miraron para otro lado cuando el dedo acusador los señalaba. Los aliados guardaron silencio al respecto porque los soldados que se desbandaron provocando este desastre eran sus propias tropas y no podían permitirse manchar su honor. Esta brutal agresión sexual no conoció ni sexo ni edades y muchas veces terminaba en muertes terribles. Algunos testigos relataron que el sacerdote de Esperia tuvo la mala idea de oponerse con tenacidad a esta barbarie cuando se dio cuenta que 3 mujeres iban a ser atacadas. Según ellos, los responsables tomaron represalias atándolo a un poste y abusando de él entre varios hombres reiteradamente a lo largo de toda la noche. Finalmente, el sacerdote falleció como consecuencia de las heridas internas provocadas. El famoso director de cine del neorrealismo italiano, Vittorio De Sica, realizó una película en el año 1960 titulada La Chiocciara, que en español fue conocida como Dos mujeres. Retrata un brutal acontecimiento donde una mujer viuda y su hija huyeron de Roma buscando refugio en el campo. En una iglesia abandonada a donde fueron a pasar la noche, fueron atacadas y salvajemente vejadas. Interpretada por la actriz Sophia Loren, recibiendo un premio por su actuación. La escena de la agresión sexual dura unos minutos, pero es el momento más dramático de la película. El realizador es uno de los pocos artistas que, con su film, denuncia el paso de los soldados marroquíes por la península de Italia, narrando sus actos vandálicos. Para muchos hubiera sido beneficioso morir sin sufrir, a padecer semejante vejamen. Continuar una vida cargando esa cruz hace imposible el día a día, por lo que muchos deseaban no seguir, según manifiestan. Muchos de los abusadores eran oriundos de las colonias francesas, y es en gran parte por esto que los galos originales se desligaron de toda responsabilidad, aunque a ciencia cierta, ellos mismos también participaron de vejaciones y de todo tipo de violencia sexual, pero se cubrieron solo para desprestigiar, en una clara actitud racista, a los africanos que había en sus filas, los de Marruecos, Argelia, Túnez y Senegal. Para ellos habría sido fácil esconderse detrás de la excusa de que estaban actuando bajo las palabras dichas por su superior, pero sabían que eso no era suficiente como justificativo. La mayoría se conducían exclusivamente bajo su propia convicción interna y no sentían la necesidad de dar explicaciones. El dolor de estos eventos que aún persisten en las mentes y almas de los que lograron sobrevivir, a pesar del paso del tiempo, es de dimensiones incalculables. El drama de las maroquinates sobrevivió a la tragedia de inmensas proporciones que fue la Segunda Guerra Mundial. Los testigos, la mirada perturbadora de los espectadores. Son muchos los testigos y víctimas directas o indirectas de estas atrocidades provocadas por los soldados. Los habitantes de la zona aún recuerdan con horror algunas de las escenas que vieron y vivieron en carne propia. Si bien muchos ya no viven para contarlo, el relato de lo experimentado se ha transmitido de boca en boca, de generación en generación, y llega hasta el día de hoy para dar veracidad a uno de los tantos capítulos oscuros que arrojó la terrible Gran Guerra. Las heridas producidas por ese ataque desmedido están muy lejos de cicatrizar, y los que lo sufrieron no pueden olvidarse ni un solo momento, como lo reflejan sus relatos. Muchas personas fueron obligadas a abandonar sus casas, ya que no se sentían protegidos en ellas. Varias personas y familias enteras se escondían juntas para estar a salvo, sabiendo que ese privilegio muchos no lo tenían. Salir a la calle significaba casi con seguridad tener que pagar las consecuencias. Ocultos, intentando permanecer a salvo, solían oír voces de socorro constantemente, aunque no podían hacer nada. Muchos sobrevivientes dicen sentir una sensación de cobardía, pero por otro lado era poco lo que podían hacer para ayudar a sus semejantes. Preferían entonces no ser las nuevas víctimas,
y en cambio proteger a sus seres queridos. Cuando caía la noche eran horas terribles. Se podía escuchar los quejidos de las mujeres jóvenes que habían sido secuestradas durante la tarde. Era un lamento que no encontraba consuelo y que helaba la sangre de aquellos quienes lo tenían que escuchar. Pensaban a su vez que ellos podrían ser los próximos en sufrir la misma violencia. Por ello, callaban a pesar de que los gritos que se oían eran desesperados. Desde ese entonces, la batalla de Montecassino pasó a ser sinónimo de espanto. La palabra marroquinate quedó en el imaginario popular de esta región que vivió el terror de la guerra en primera persona. Poblaciones civiles enteras fueron víctimas de los aliados, que en teoría habían llegado a Italia para liberarlos de la ocupación nazi y quitarles de encima el brutal fascismo del Eje, de la mano de Benito Mussolini y Adolf Hitler a la cabeza. El ejército militar francés en la península estaba compuesto por 130.000 hombres, incluidos los colonos africanos. Todos quedaron manchados por estos hechos aberrantes. Lo ocurrido fue mucho más terrible que la peor de las pesadillas que podían imaginar sus destinatarios. Quizás lo más terrible de todo sea el hecho que todo esto sucedió en una sola noche, la del 18 de mayo de 1944, después de que los soldados escucharan a su general que los guiaba. Fueron miles los Gumiers que salieron de sus campamentos para recorrer la zona que abarcaba varios poblados en la región de Ciosiaria. Sintiéndose libres de hacer lo que quisieran sin castigo alguno, el infierno más terrorífico estalló. Fueron más de 50 horas, no había control ni resistencia. La violencia grupal se apoderó de ellos. Todo era aterrador y la saña con que trataban a sus víctimas fue pavorosa. Las tropas fueron selectas en un primer momento, para luego dar rienda suelta a toda su capacidad de maldad sin preocuparse por quién era el destinatario. Entre ellos nadie impidió la agresión, más bien todo lo contrario. Se incentivaban para fomentar y aumentar su grado de cinismo y seguir por más, como si se tratara de una competencia. Escenas dantescas, terribles en magnitud por el daño provocado, donde ningún calificativo llega a describir lo aberrante de lo vivido. En muchos casos, eran simples niños los elegidos para la violación, ni siquiera adolescentes o mujeres maduras, como pasaría más tarde. Hasta las abuelas, que en muchos casos superaban los 80 años, eran martirizadas por sus ataques más aterradores. En un pueblo de la región al que llegaron cientos de soldados marroquíes, violaron a 30 mujeres y 2 hombres en un corto tiempo. Todo sucedió tan rápido que nadie pudo advertirles. No había salvación ni escapatoria para los destinatarios de este desastre. En otra localidad, 2 hermanas se vieron obligadas a satisfacer a un pelotón de casi 200 soldados en un acto espeluznante de crueldad y saña sin precedentes. Iba en aumento deliberado e innecesario el sufrimiento provocado durante el acoso. Otro caso realmente incomprensible es el de alrededor de 300 combatientes que se ensañaron con un hombre mayor y decidieron violarlo en manada a modo de aleccionamiento. Violar hombres fue un acto rutinario que satisfacía su sed de monstruosidad ilimitada y ningún pueblo de la región estuvo a salvo de esto. Niñas crucificadas y sacerdotes abusados. La crueldad infinita de los Gumiers. De los registros escritos de la época pertenecientes a la Asociación Nacional de Víctimas Civiles de la Guerra, se sabe que un párroco, de nombre don Alberto Terrilli, enfrentó a los saqueadores oponiéndose a que atacaran a 2 niñas de 6 y 9 años, respectivamente. Quería simplemente salvarlas del abuso a las que iban a ser irremediablemente expuestas. La reacción de los soldados no se hizo esperar, y el cura fue violado ahí mismo con brutal agresión a la vista de las menores. En Pico, uno de los pueblos visitados por las tropas, crucificaron al aire libre a una niña junto a su hermana, mientras obligaban a la familia a presenciar el grotesco acto. Las historias de este nivel de salvajismo abundan, y la norma era la bestialidad, el sadismo extremo y la brutalidad más descabellada. El general de Gaulle, comandante en jefe del ejército francés, sabía de todo lo que ocurría en Italia con sus tropas que tenía a cargo y no hizo absolutamente nada, ni para impedirlo primero, ni para hacer justicia después. Y el general Alphonse Juin, que dio el visto para que estas atrocidades sucedieran, no fue nunca castigado por sus superiores. Los pávidos espectadores no podían ofrecer ninguna ayuda a la persona agredida,
dado que eran obligados a mirar el espantoso espectáculo muchas veces a punta de pistola. A lo largo de los años fue apareciendo mucha documentación y testimonios que permitieron reconstruir los insoportables hechos con más detalles. Se recopilaron elementos para rearmar con mayor precisión esta verdad oculta. La arenga del general encendió el caos y dio el puntapié inicial al peor de los escenarios posibles. Se comprobó que los culpables fueron soldados que, al oír las palabras de su superior, dieron lugar a que su descontrol se desatara sin importarles el daño que estaban causando. Una calamidad irreparable de una magnitud impensada. La mecha estaba prendida y el que oponía resistencia, cualquiera sea su condición, también sería objeto de sus agresiones. Todos los pequeños pueblos de esa región, sin excepciones, fueron salvajemente atacados. Nadie estaba a salvo, y los habitantes no tenían a dónde ir. Simplemente no había lugar para escapar de tanta calamidad humana. La práctica llevada adelante por muchos consistía en sujetar a su presa de los tobillos y muñecas para inmovilizarlas, y así iban turnándose en fila para consumar el acto sexual. Un hecho atroz y cobarde llevado a cabo entre varios. Se cuenta que en un pueblo del área, 4 mujeres no mayores a los 15 años fueron sometidas a satisfacer sexualmente a una tropa compuesta por 100 soldados durante horas. Producto de este ataque, una de ellas murió, y otra tuvo un brote psicótico del que nunca pudo sanar, encerrada el resto de su vida en un manicomio. Las otras 2 quedaron seriamente traumatizadas. Pero además de estos aberrantes hechos, se ocupaban de saquear las viviendas y robar los objetos de valor que encontrasen. El despojar las casas era otra de las prácticas indeseables que sufrieron los habitantes de esta región, una barbarie sin límites, que a pesar de haber durado más de 2 días, fue de consecuencias eternas. La realidad que no miente. Los números del espanto. El alcalde de la localidad de Esperia, una comuna en la provincia de Frosinone, informó de que, en su ciudad, 700 mujeres del total de 2.500 pobladores fueron violadas y que algunas habían muerto como resultado del trato recibido. A lo largo de los hechos y en toda la zona afectada, más de 7.000 civiles, entre ellos niños, fueron violados por miembros del cuerpo de los Gumiers. El número de hombres asesinados ha sido estimado en 800. Se cree que el hecho denominado Maroquinate fue una masacre que se cobró unas 200.000 víctimas. El horror en esa área fue escandaloso y no hubo reparación alguna. Estamos hablando de una página dramática en la historia de esta nación, cuyas consecuencias están empapadas de sangre, lágrimas y crímenes indecibles. Seres de todas las edades fueron atacados, violados, torturados y asesinados sin que nadie respondiera por esto. Se sabe que hubo 20.000 casos de violaciones, pero es una cifra que solo tiene en cuenta a aquellas personas que fueron valientes y denunciaron el atropello sufrido. Sin embargo, esto no refleja la realidad en su totalidad. Muchos casos quedaron sin declarar, la gran mayoría, y se cree que este número asciende a 60.000, según las proyecciones de los especialistas. Varios informes de los profesionales de la salud de ese entonces dan cuenta de que solamente 1/3 de las mujeres violentadas en todas sus formas lograron superar su injustificada vergüenza y tuvieron el coraje de hacer la denuncia. De los informes posteriores se supo que muchas señoras y jóvenes sufrieron vejaciones en repetidas ocasiones y por más de un victimario. Incluso hay crónicas de dientes rotos para evitar durante la vejación mordeduras por parte de la víctima. También hubo empalamientos y castraciones. Estos destinatarios eran en su mayoría los hombres que trataron de defender a sus hijas, esposas, hermanas o madres, ya que nadie estaba a salvo del brutal y terrible ataque. Se supo además que hubo varias mutilaciones por parte de los soldados aliados por mero divertimento, utilizando para esto su conocida daga. La naturaleza despiadada y cruel de la violencia sexual llevada adelante por las tropas aliadas queda corroborada en registros médicos recuperados. Estos dan fe en sus escritos y leerlos eriza la piel a cualquier persona sensible. Un tema no menor fueron además las infecciones de sífilis, gonorrea, blenorragia y otras enfermedades de transmisión sexual, otro dolor vivido por las poblaciones, causando cientos de muertes terribles. Solo el uso de la penicilina estadounidense salvó a estas zonas de una epidemia. Las muchachas que quedaron embarazadas, se cuentan de a miles y muchos, fueron los abortos clandestinos producidos como una reacción al rechazo de esta brutalidad
y una manera de borrar la evidencia de lo sufrido. Finalizada la contienda bélica, en septiembre del año 1945, producto de esas violaciones, nacen muchos niños y niñas que fueron dados en adopción al orfanato de Veroli. Se calcula que fueron alrededor de 400. Seres indeseados, producto de uniones no queridas y manchadas de sangre, horror y espanto. ¿Cómo pueden proyectar sus vidas estos individuos cuando conozcan su pasado? No es otra cosa que la continuación de la consternación. Los documentos archivados dejan en claro que los franceses blancos también participaron de esta violencia desmedida y que no fueron solo los soldados africanos integrantes del ejército francés los únicos responsables. No fue un tema étnico, como quieren hacerle creer a la opinión pública, en un intento de poner los demonios afuera. Si los franceses nativos representaban aproximadamente el 40% del cuerpo de combate, resulta muy extraño atribuirles solo a los colonos la responsabilidad de los agravios. Claro está que cuando el general les autorizó a hacer lo que quisieran sin represalias, se desprende que le hablaba a toda la tropa en su conjunto y no solo a los colonos. Francia, como país, se ha desligado históricamente de toda responsabilidad de lo ocurrido. Todas las veces que el tema se ha puesto arriba de la mesa, ha dado a entender que fue la conducta de una parte de sus tropas y no una situación generalizada. Además, se trata de un discurso por demás racista y discriminatorio, ya que desconoce que fue el propio general Juin, de sangre europea, el que arengó a las tropas a desatar el aquelarre. Un registro de origen británico deja en evidencia que soldados franceses sin ningún vínculo con raíces marroquíes u otra nación del continente negro violaron una cantidad innumerable de chicas, entre jóvenes y adultas, además de niñas en plena vía pública. El mismo informe deja en claro que sodomizaron a miles de prisioneros y fueron responsables de castrar a los que consideraban jefes de su comunidad. Esto demuestra la indiferencia absoluta y la complicidad de los oficiales franceses, que parecen haber participado en las masacres y haber callado ante este espantoso hecho. Crímenes de guerra, el silencio y la impunidad que perduran. En su momento, la Cruz Roja Internacional ofreció su ayuda al gobierno de Italia, pero este se opuso enérgicamente para no generar tensión en las relaciones con Francia y no producir un conflicto mayor de nivel internacional. Gracias a todas estas acciones, un manto de silencio fue puesto sobre los sucesos de Montecassino, tanto de parte de los perpetradores como del gobierno de las víctimas. Sus altos mandos hicieron caso omiso. No hubo acusaciones y tampoco hubo internas en las filas castrenses. Simplemente, todo quedó en la nada misma. En este contexto descontrolado, ocurrido en pueblos aislados y de montaña, en medio de una contienda mundial resulta difícil establecer exactamente la cantidad de muertes y de casos de abuso. Probablemente hayan sido decenas de miles los afectados por estos ataques sexuales que desconocieron género y edad. De esto se deduce que también es complejo saber la cantidad de personas que, a raíz del trauma psicológico y emocional que les causó este atropello vivido, no pudieron continuar normalmente con sus vidas. Muchas de ellas interrumpieron sus estudios y experimentaron dificultades para conseguir o retener parejas o formar familias. Incluso, muchos terminaron quitándose la vida o volviéndose clínicamente locos. No solo el daño es irreparable, sino que las consecuencias de esa herida también lo son y se han extendido por generaciones de seres humanos y familias destruidas. Hubo en el Congreso italiano un proyecto de ley del año 1996 en el que el número de víctimas de este terrible atropello de violaciones y agresiones sexuales se fijaba en más de 2.000 mujeres de entre 11 y 86 años de edad y 600 hombres. Sin embargo, hay razones para pensar que este número es muy conservador, tratándose únicamente de los casos que pudieron ser documentados claramente de una forma histórica. Reportes británicos afirmaron que las niñas y las señoras mayores fueron vejadas en la vía pública ante la mira de todos, sumado a la cantidad de prisioneros sometidos a cualquier tipo de agresión sexual con el único objeto de descalificarlos y humillarlos, en muchos casos frente a sus propias familias para aumentar el sadismo. Los mismos reportes contaban que absolutamente todas las mujeres de los pueblos de Patrica, Pofi, Isoleta, Supino y Morolo fueron atacadas sexualmente. En Lenola, el 21 de mayo fueron violadas 50 mujeres jóvenes.
Como no había suficientes mujeres para todos, las niñas y ancianas también fueron violentadas. Los informes militares secretos cuentan estos vejámenes. Son un registro de uno de los peores episodios de este tremendo enfrentamiento bélico. La otra cara de una moneda no menos terrible que la guerra misma es el horror dentro del horror. Hasta los animales, dicen los informes, fueron objetivos de sus ataques sexuales. La metodología empleada por los combatientes se encuentra plenamente detallada en estos documentos. Estos narran el modus operandi de muchos de estos agresores. Si la puerta de la vivienda estaba cerrada, la derribaban, y al encontrar a una persona dentro, la dejaban inconsciente con un golpe de culata de su arma. Después era arrastrada cerca de la casa y violada frente al resto de la familia, esposo o esposa. La valentía de las víctimas. Relatos escalofriantes de abusos salvajes. Con el paso del tiempo, las víctimas se animaron a hablar y aportaron más información de todo este evento bestial, de esta insoportable experiencia que los dejó marcados a fuego para siempre. Esto supone una gran carga de valentía, no solo porque atestiguar las obligó a rememorar esos eventos horribles, sino porque se exponían a la vergüenza y la acusación pública. Una mujer declaró haber visto cómo unos soldados aliados vieron a una chica con aros elegantes en sus orejas. Uno de ellos se arrimó y se los arrancó de un tirón, sin ningún reparo, con sus propias manos. La testigo relató con detalle los gritos de dolor que emitía la víctima en aquella escena salvaje. Otra testigo se sorprendió de ver a su hermana menor sentada con la cabeza entre las piernas, sin moverse. Al aproximarse notó un hilo de sangre que le corría por las piernas hasta los pies. En un ejemplo claro de las presiones que tenían las mujeres para callar estas vejaciones, cuando la hermana mayor le preguntó a la madre qué pasaba con su hermana, la madre simplemente le pidió que no la moleste, que se acaba de lastimar. Solo mucho tiempo después logró comprender qué era lo que había pasado con su pobre hermana. Un grupo de mujeres que se negaron a ser ultrajadas fueron atacadas en manada. Primero, los agresores dispararon al aire para amedrentarlas, y luego las comenzaron a separar para violentarlas en pequeños grupos. No pudieron defenderse de ninguna manera. Los que pretendían defenderse de tal atropello sufrían las consecuencias, sean vecinos o familiares. Muchos eran atravesados por una vara o estaca aguzada en sentido longitudinal a modo de tortura y ejecución, y así fallecían. Un padre que en la cima de la montaña intentó defender a su hija fue muerto a golpes. Hay relatos escalofriantes de la sangre fría de estos individuos que ante nada sentían el mínimo remordimiento. Una testigo cuenta que un soldado ingresó a su casa mientras otro esperaba afuera. Su padre salió y preguntó qué estaba pasando, a lo que el soldado de afuera respondió con un disparo que lo mató en ese mismo instante. Algunos consideran que el gobierno italiano debe recopilar todos los testimonios y pruebas para actuar ante Francia, de modo que asuman la plena responsabilidad de los hechos y de la indemnización. Sorprendentemente, muchos testigos de este acto terrible y violento siguen vivos. Después de tantos años, recurrir al fiscal militar ya no es una utopía. Ahora las instituciones tienen el camino para ir por la verdad. El 18 de junio de 1944, el Papa Pío XII instó a Charles de Gaulle a tomar medidas. Un año más tarde, los tribunales franceses habían procesado a 300 marroquíes por lo ocurrido en tierras italianas, aunque los resultados no fueron los esperados por la comunidad internacional que estaba indignada. Recién el 26 de noviembre de 2004, el presidente de una asociación de excombatientes marroquíes, Ahmed Benrahalate, se disculpó oficialmente por lo ocurrido en Montecassino. El gobierno francés nunca lo hizo. El terror de la guerra genera angustia y tensión tanto en los combatientes como en la población local. Sin embargo, ningún nivel de estrés puede justificar utilizar el cuerpo femenino como el objeto de las pasiones más bajas. La violencia sexual no se puede entender como una catarsis de lo vivido en el frente de batalla. Los crímenes de Montecassino se podrían haber evitado, pero los mandos responsables del ejército aliado no solo no lo evitaron, sino que lo incentivaron. Muchos son los que han intentado en vano encontrar una explicación ante tanto dolor, pero todo indica que nada puede justificar lo que ocurrió, ni siquiera el espanto de la guerra misma. Fue un acto criminal, una violencia desmedida y salvaje producida por un grupo de soldados al que se les dio permiso para hacer lo que quisieran sin pagar ningún precio por sus actos despiadados
que tanto daño provocaron. Resulta más imperdonable aún que a lo largo de la historia nunca los gobiernos involucrados hayan ofrecido una disculpa a las víctimas, que solo cuentan con su voz para contar su historia y evitar que vuelva a suceder.